Bien, en este video voy a realizar la deducción de la ecuación de la energía. La ecuación de la energía junto con la ecuación de continuidad permiten resolver una gran cantidad de problemas en el área de fluidos. Si a estas dos ecuaciones le sumáramos la ecuación de la cantidad de movimiento, pues se resuelve todavía una cantidad de problemas mayor. Sin embargo, para el curso solamente abarcamos la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía. Para hacer la deducción de la ecuación de la energía, voy a partir de la ecuación del teorema de transporte, tomando como la variable utilizada en el teorema de transporte la energía total y consecuentemente la propiedad intensiva correspondiente va a ser la energía por unidad de masa. Entonces voy a partir de la ecuación de transporte. Que me dice que una propiedad extensiva cualquiera en el sistema, su variación con relación al tiempo va a ser igual a la variación de esa propiedad en el volumen de control más la variación de esa misma propiedad en la superficie de control es decir, la variación de la propiedad dentro del volumen de control y a través del volumen de control. Bien, entonces voy a partir de ahí. En realidad, la propiedad intensiva que quiero trabajar debería aparecer aquí, ¿no? Debe ser ρ por beta por dB. Y acá, de esa manera. Bien, entonces, decía hace un momento que la cantidad extensiva, la propiedad que quiero estudiar, va a ser en este caso la energía. Va a ser la energía y eso lo vamos a denotar con la letra E. Y consecuentemente la propiedad intensiva va a ser la propiedad extensiva que quiero estudiar dividido entre la masa. A esa propiedad, en este caso, le voy a llamar E minúscula, la energía por unidad de masa. Ahora sustituyo esto acá y me va a quedar entonces que la variación de la energía en el sistema respecto del tiempo va a ser igual a su variación en el volumen de control más la variación de la propiedad en los flujos que atraviesan el volumen de control, es decir, a través de la superficie de control. Bueno, en este punto voy a recordar que la primera ley de la termodinámica establece que la variación de la energía es la variación del calor menos la variación del trabajo. Si esto lo expresara con respecto al tiempo, diría que la variación de la energía respecto al tiempo va a ser igual al flujo de calor menos el flujo de trabajo, es decir, la potencia calorífica y la potencia en términos de trabajo. Puedo observar de aquí que esta última expresión de la primera ley de la termodinámica se comprende exactamente o corresponde exactamente al lado izquierdo de la ecuación que acabo de plantear. Entonces, por tanto, voy a llevar esta ecuación acá.
Voy a definir ahora un poco la energía por unidad de masa. ¿Qué sería la energía? ¿Verdad? Voy a definir esa energía como la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. La energía interna va a comprender toda la energía molecular, o sea, todo lo asociado a los átomos. La energía química. Y la energía electromagnética, ¿verdad? O eléctrica que hay en los átomos o en las moléculas. Esta la voy a manejar simplemente como la energía interna. Luego, la energía cinética y la energía potencial las puedo definir de manera más sencilla a partir de las definiciones de esas mismas energías. Por ejemplo, sé que la energía cinética vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Consecuentemente, la energía cinética por unidad de masa va a valer 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado entre la masa. Es decir, esa energía cinética va a valer 1/2 de b cuadrado. Luego, la energía potencial a la que voy a llamar E subíndice P, queda definida como el peso multiplicado por la gravedad. El peso multiplicado por la gravedad por la altura. Entonces, aquí sería la gravedad, perdón, el peso por la altura. Sería la fuerza por la distancia que puede recorrer. Pero el peso, si recordamos, el peso vale la masa por la gravedad. Entonces la energía potencial vale también la masa por la gravedad por la altura. Consecuentemente, la energía potencial por unidad de masa va a valer la masa por la gravedad por la altura dividido entre la masa. Entonces va a valer simplemente G por H. En mecánica de fluidos se acostumbra mucho a la dirección vertical, que es la que tiene H, llamarle Z. Entonces la energía potencial quedaría definida como la gravedad por Z. Entonces ya tengo la energía cinética, ya tengo la energía potencial. Entonces puedo traer ahora esos valores acá y desarrollar un poquito más la ecuación. Voy a borrar aquí, digamos. Y esta ecuación de arriba me queda el flujo de calor menos el flujo de trabajo es igual a la variación con relación al tiempo de la propiedad en el volumen de control, que en este caso es la energía por unidad de masa, que la voy a poner en sus componentes como EU más b cuadrada sobre 2 más g por z. Así. Por el diferencial de volumen. Y más la sumatoria sobre la superficie de control de ρ por la energía interna más la energía cinética más la energía potencial por B punto A. Entonces empiezo a ganarle un poquito a la ecuación, a dejarla en términos de cosas que me son conocidas, como son la altura y la velocidad del fluido. Tanto del fluido que está dentro del volumen de control, como los fluidos que atraviesan el volumen de control, que son los que están representados acá. Bien, hasta ahí ya tengo una primera forma de la ecuación de la energía que ya me es, digamos, útil,
pero puedo todavía detallarla un poquito más para que me queden términos de algunas otras variables que me son conocidas, como son la presión, aparte de la velocidad, la presión. Bien, entonces para eso voy a regresar un poquito al lado izquierdo de la ecuación y voy a definir el flujo de trabajo, es decir, la potencia, la voy a definir como el trabajo de flujo más el flujo de trabajo debido a, o que se manifiesta en el eje. Y ahorita voy a explicar qué es el trabajo de flujo y qué es el trabajo en el eje. Bien, entonces dije la potencia le voy a ver entonces como la potencia en el eje, perdón, la potencia de flujo más la potencia en el eje. Bien, los subíndices son porque en inglés el flujo es flow y el trabajo en el eje o eje es shaft en inglés. Un eje de transmisión se llama shaft. Entonces, por eso digo trabajo en el eje y trabajo de flujo. Bueno, ¿qué es el trabajo de flujo? El trabajo del flujo es el que el fluido realiza por su presión, el que puede realizar debido a la presión que tiene y a la velocidad, a la energía sobre todo de presión que tiene. Y el trabajo en el eje es el trabajo que es capaz de realizar una turbomáquina para extraer o entregar trabajo al flujo. Entonces, este está asociado a las turbomáquinas y este a la presión. Bueno, entonces voy a trabajar primeramente con el trabajo de flujo. Para eso voy a hacer otro pequeño diagrama. Voy a pensar que tengo un ducto, que en ese flujo o en ese ducto defino un volumen de control y que el ducto o el volumen de control, perdón, está atravesado por un flujo que lleva una velocidad 1, que tiene una presión 1, y del otro lado sale a una velocidad 2 con una presión 2, ¿no? Entonces, en el instante t, el flujo estaría en la posición que tengo dibujada ahorita ahí, y en el instante t más delta t, el flujo se recorrería, vamos a decir, a la posición que ahora tengo dibujado aquí en rojo. Vamos a pensar que fuera hasta ahí. Sería un poquito más largo acá, pero me estorban las letras. Bueno, entonces, para tratar de relacionar la presión con el trabajo de flujo, voy a definir un poquito lo que es el trabajo. El trabajo es la fuerza por la distancia. Está definido como la fuerza por la distancia, con la particularidad de que la fuerza y la distancia son colineales, es decir, la fuerza se aplica en una dirección que es paralela al movimiento. Entonces, fuerza y distancia, F y D, son colineales, ¿no? Luego, voy a llamar a este pequeño espacio de aquí delta L o sí, delta L. Delta L. Ese delta L es lo que recorre el flujo en el tiempo delta T, ¿no? Quedamos que lo que está en negro es lo que corresponde al momento T y lo que está en rojo es en T más delta T. En ese delta T el flujo recorre delta L, ¿no? Luego, entonces, para calcular esta distancia,
que sería aquí delta L, voy a acudir a la definición de la velocidad, que es distancia entre tiempo. De manera que esa distancia de ahí, en términos de la velocidad, valdría la velocidad por el tiempo. Y el trabajo, entonces, podría quedar expresado en términos de la fuerza por la velocidad por el tiempo. Si ahora divido eso entre el tiempo, diría que el trabajo, la variación del trabajo en el tiempo sería F por B. Y de ahí ya podría avanzar otro poquito. Luego, ¿cuánto valdría F? Sería lo otro. Si tengo una presión 1 aquí y un área 1, y del otro lado tengo una presión 2 y un área 2, la fuerza en términos de la presión sería la presión por el área. De manera que el flujo de trabajo, o dicho de otra manera, la potencia, valdría la presión por el área por la velocidad. En cada lado, si hablara del lado 1, sería el flujo 1, presión 1, área 1, velocidad 1. Y si fuera en el otro lado, sería presión 2, área 2, velocidad 2. Y aquí interviene el concepto de, digamos, como de flujo de trabajo neto o potencia neta, que sería, si hay más de un flujo de entrada y un flujo de salida, que hubiera múltiples flujos, entonces el trabajo neto por unidad de tiempo, es decir, la potencia por unidad de tiempo, sería la sumatoria sobre la superficie de control de la presión por el área por la velocidad. Pues así lo podría expresar. Ya después podría traer que en realidad, como dije, como está asociado a la presión, este sería el trabajo de flujo. Podría traer ahora el trabajo de flujo a la expresión que tengo aquí y llevarlo a la ecuación que estoy desarrollando de la energía. Únicamente antes de eso voy a hacer un manejo algebraico que consiste en multiplicar y dividir por la densidad este término. Entonces me quedaría así. La razón por lo que hago esto es porque me va a permitir agruparlo en la otra ecuación. Entonces, ya tengo el valor del trabajo de flujo, lo voy a llevar a la ecuación de la energía que venía desarrollando anteriormente. Lo voy a agrupar un poquito más así. Y lo voy a traer a la ecuación. Entonces me va a quedar que Q punto menos W, pero este W era el trabajo de flujo más el trabajo en el eje. Entonces me va a quedar menos, lo voy a poner los dos, menos el flujo de trabajo en el eje, menos esta cantidad. Bueno, voy a sustituir la cantidad más bien.
y voy a incluir el producto punto para que se indique cuándo entra o cuándo sale ese flujo. Y ya la ecuación se está haciendo un poquito más grande, pero empieza a tomar una forma que me es útil. Voy a hacer ahora lo siguiente, voy a agrupar los términos en sumatorias, es decir, esta sumatoria con esta sumatoria. La razón por la que multipliqué y dividí entre la densidad es para que este término se parezca a este y pueda agruparlos en uno solo. Entonces voy a pasar este para el lado derecho. Y ya tengo una ecuación que me ayuda un poquito más. Bueno, entonces esa forma que tengo ahí de la ecuación de la energía ya es una forma que me va a permitir resolver una cantidad más o menos amplia de problemas, ¿verdad? Pero hay algunas formas de esa misma ecuación que me permiten simplificarla bastante, ¿verdad? Bueno, entonces hay algunas formas de la ecuación de la energía que permiten, como dije, simplificar un poco el problema. Una de ellas es cuando se aplica un flujo estacionario. Cuando el flujo es estacionario, todo este término, que es el término de acumulación, se vuelve cero. Y entonces me queda simplemente que el flujo de calor menos el flujo de potencia en el eje. Perdón. Llegó esa expresión, que ya es una expresión mucho más sencilla que esta. En ocasiones, la suma de la energía interna y la presión dan como resultado otra variable que conocemos como entalpía o entalpia. Entonces esto de aquí representa la entalpía. A los problemas que tienen que ver con turbomáquinas, como son las turbinas de gas y de vapor, por ejemplo, es muy útil este término para hacer cálculos de velocidad o de flujos en ese tipo de máquinas. Bueno, lo siguiente es que puedo reducir todavía más esa ecuación, ¿no?
Otro caso particular de mucha importancia es cuando existe flujo estacionario y no hay intercambio de calor y trabajo. Entonces, siempre que haya flujo estacionario sin intercambio de calor y trabajo, si no hay intercambio de calor y trabajo, este término y este término van a ser cero, y el término de la energía interna, como no va a haber una variación de la energía interna, también se va a eliminar. Entonces nos quedaría simplemente que la sumatoria sobre la superficie de control de ρ sería igual a 0. Luego, hay dos formas que esta ecuación, digamos, valga 0. Una de ellas es que todo el término entre paréntesis valga 0, y la otra es que los términos que están multiplicando valgan 0. O dicho de otra manera, puedo mandar ρ, b y a al lado de la derecha, y me va a quedar nada más la sumatoria sobre la superficie de control de b cuadrada sobre 2 más gz más p por ρ igual a 0. Luego, si cada uno de los términos que aparecen aquí lo divido, o divido todo esto entre la gravedad, lado derecho y lado izquierdo, llegaría a lo siguiente. Entonces el primer término, que es b cuadrada, dividido entre g, me queda b cuadrada sobre 2g. El segundo término, gz entre g, me queda simplemente z. Y el tercer término, la presión entre ρ por g es el peso específico, me queda la presión sobre el peso específico. Entonces, ya simplifiqué mucho la ecuación para el caso de flujo estacionario sin intercambio de calor y trabajo, y en muchas ocasiones todavía se dice que fuera unidimensional, pero lo básico ya está ahí comprendido. Ahora puedo pensar que esto se aplique a un flujo que tenga solamente una entrada y una salida. Entonces, si eso ocurriera, que solamente hay una entrada y una salida, los flujos de entrada van a tener signo negativo, y los flujos de salida signo positivo, de manera que si hiciera la sumatoria entre dos puntos, había un grupo de términos positivos, que serían todos los términos de salida, y un grupo de términos con signo negativo, que serían los términos de entrada. Entonces, si lo aplico entre dos puntos, esa ecuación va a venir a dar lo siguiente. Bueno, la voy a ordenar también un poquito en una forma que es más conocida. Esta forma de la ecuación de la energía se conoce como ecuación de Bernoulli. Y tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Digamos que es una de las formas más básicas, donde hay, como dije, un flujo estacionario sin intercambio de calor o trabajo del fluido. Entonces esta ecuación resuelve una gran cantidad de problemas,
y se le llama así, ecuación de Bernoulli. Su nombre correcto a lo mejor sería ecuación de la energía en flujo estacionario sin intercambio de calor o trabajo, pero como eso es demasiado largo, se le llama ecuación de Bernoulli en honor a Bernoulli, que la descubrió antes de que se hubiera desarrollado la primera ley de la termodinámica, pero que mediante observación y desde luego una demostración matemática llegó a la ecuación cuando no se consideraba todavía los flujos de calor y potencia, es decir, antes de que se desarrollara la termodinámica. Esta ecuación es muy importante y vamos a hacer una serie de ejercicios para demostrar su uso. Con esta demostración quedaría vista la primera parte de la tercera unidad, que es la ecuación de la energía.